La relación entre Lee Tu-diep y el director ejecutivo James, una historia de amor en el cine y en la vida real. La relación entre Lee Tu-diep y el director ejecutivo James es un tema de interés para muchos públicos. Para responder a la pregunta de si son una pareja en la vida real o no, conozcamos sus vidas y circunstancias. James, cuyo verdadero nombre es Van Seo Quan, nació en una familia hmong en Vietnam. Aunque sus otros hermanos se casaron jóvenes y dejaron de estudiar, James persistió en su formación. James estudió cine en la capital por su pasión por la actuación, pero más tarde se dedicó al campo de la salud pública. Tras muchos años trabajando y ocupando un puesto importante en una empresa de salud, James ha participado activamente en actividades benéficas y es muy querido por su atractivo físico y su personalidad amigable. Muchos pensaron erróneamente que se fue a estudiar al extranjero, a Singapur, pero en realidad, eso era solo un detalle del guión de la película. Fue el éxito de otros youtubers como Litika y Green Forest Life lo que inspiró a James a regresar a su tierra natal y comenzar su aventura creando contenido. Tras muchos fracasos, alcanzó un gran éxito con el canal de YouTube Litika, que atrajo millones de visualizaciones gracias a la conmovedora historia sobre la vida de una madre soltera. Sobre Lee Tu-diep. Lee Tu-diep, cuyo nombre real es Nguyen Keo-an, es compañero de clase de la misma ciudad natal que James. Ambos se enamoraron profundamente en la secundaria, pero debido a barreras culturales y familiares, terminaron su relación. Después de eso, Keo-an se casó y tuvo una hermosa niña llamada Ni. Sin embargo, este matrimonio no duró mucho. Tras el divorcio, trajo a su hija a vivir con sus padres y trabajó como agricultora. Desafortunadamente, su exmarido falleció en un accidente de tráfico, dejándola a ella y a su familia con un gran dolor. Su historia de amor, cine y vida real. Tras regresar a su ciudad natal y enterarse de la situación de su expareja, James sintió una profunda atracción por ella. Salieron oficialmente en la vida real, pero la familia de James se opuso a esta relación. Sus padres temían que su hijo tuviera que soportar los chismes de los vecinos porque Diep estaba casado y tenía hijos. Sin embargo, James intentó convencer a su familia de que el amor verdadero era lo más importante. Este amor lo inspiró a crear el canal de YouTube Lee Tu-diep, una historia ficticia basada en parte de su vida real. En el guión, Lee Tu-diep es una madre soltera abandonada por la familia de su esposo, y James es un joven director ejecutivo que regresa de Singapur. Se conocieron en una situación irónica, James ayudó a Diep a limpiar su nombre y, a partir de ahí, el amor floreció. Este canal de YouTube ha sido un gran éxito, combinando elementos de la vida real con detalles ficticios para atraer al público. Gracias al gran éxito del canal de YouTube de Lee Tu-diep, James y Keo-an han demostrado su amor. Esa perseverancia y éxito han convencido a la familia de James. Sus padres han aceptado y cuidado esta relación. Se han casado oficialmente y están en proceso de preparación para la boda. Su historia de amor, que superó prejuicios y dificultades, ha tenido un hermoso final en la vida real.
Después de muchas tormentas y desafíos, Lee Tu-Diep, Nguyen Kyo-an y el director ejecutivo James Van Seo-kwang finalmente se tomaron de la mano y caminaron hacia el altar, marcando un nuevo capítulo lleno de felicidad en sus vidas. Su boda no solo es un gran evento para ambos, sino también una prueba de que el amor verdadero puede superar todos los prejuicios y barreras. La ceremonia nupcial se celebró en un valle encantador en la ciudad natal de la pareja, rodeado de verdes campos en terrazas, majestuosas montañas y un pequeño arroyo. Parte del espacio se integró en el área principal de la ceremonia, la cual fue decorada con lujo, pero conservando un estilo rústico y natural. Coloridas flores silvestres se intercalaron con telas de bambú y brocados delicadamente bordados a mano, creando una atmósfera a la vez silvestre y romántica. El área de recepción se dispuso al estilo de una fiesta al aire libre, con largas mesas cubiertas con manteles blancos y brillantes faroles de papel colgando en lo alto, creando una cálida luz al caer la noche. Los invitados disfrutaron de especialidades de montaña, combinadas con platos modernos, delicadamente presentados. La suave música del arpa de boca y la flauta de bambú, mezclada con canciones de amor internacionales, resonó, creando un ambiente alegre y acogedor. La novia, Kyo-an, luce radiante con un vestido de novia blanco puro, diseñado con innovadores motivos de brocado bordados a mano en el corpiño y la falda, que realzan su belleza delicada y grácil, pero a la vez impregnada de identidad nacional. James luce elegante con un traje negro tradicional, pero lo más destacado es la corbata o pañuelo de bolsillo de brocado, que muestra la conexión con sus raíces. La hija de Diep, Ni, luce un bonito vestido de princesa, en armonía con su madre, sosteniendo una pequeña cesta de flores y lanzando pétalos de rosa al altar. La ceremonia nupcial comenzó con una ceremonia tradicional Hmong, con las bendiciones de los ancianos de la aldea. A continuación, la novia fue conducida al salón nupcial por su padre bajo la mirada emocionada de todos. James esperaba al final del camino, dirigiendo a Kyo-an una mirada amorosa y respetuosa. El momento del intercambio de anillos tuvo lugar bajo un arco de flores de bambú y orquídeas silvestres. James colocó con delicadeza el brillante anillo de compromiso en el dedo de Kyo-an, prometiéndole amor eterno. La novia también le entregó al novio un anillo de bodas, símbolo de un fuerte vínculo. En particular, el momento en que James se arrodilló y le entregó a Ni una rosa y un pequeño collar, simbolizando la promesa de amarla y protegerla como a su propia hija, conmovió a muchos invitados. En su discurso, James compartió sobre su difícil camino amoroso y agradeció a su familia, amigos y, especialmente, a sus padres, quienes comprendieron y aceptaron su amor. Kyo-an tampoco pudo contener las lágrimas al expresar su felicidad y gratitud hacia James, quien iluminó su vida y la de su hija.
Los padres de James, con radiantes sonrisas, dieron a su nuera y a su yerno las más sinceras bendiciones, dando oficialmente la bienvenida a KyoAnn y a la pequeña y a la gran familia. Este momento disipó todas las dudas, afirmando que el amor entre James y Dieppe era completo. Tras la ceremonia, la recepción tuvo lugar con grandes actuaciones. Los amigos de James interpretaron danzas tradicionales de flauta Moan, intercaladas con canciones líricas modernas. Todos alzaron sus copas para celebrar, compartieron alegría y crearon un ambiente cálido y lleno de risas. Al caer la noche, se encendieron los faroles de papel, creando una escena mágica. Los novios cortaron el hermoso pastel de bodas de 3 pisos e intercambiaron un dulce beso bajo los brillantes fuegos artificiales, poniendo fin a un día significativo y feliz. La boda de Litu Dieppe y el director ejecutivo James no fue solo una boda, sino un verdadero cuento de hadas que inspiró amor, perseverancia y tolerancia. Fue un nuevo comienzo, donde el amor verdadero lo conquistó todo. Gracias por ver nuestro vídeo. Disfrútalo.